Vamos a leer del versículo 3 al 5. El tema de hoy se llama Derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Cuando ya lo tengan, me dicen un amén y se van poniendo de pie. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del 3 al 5. Amén. Aleluya. Ok, dice la palabra así, leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 10, perdón, dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. Dice la palabra así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Oramos, Señor. Gracias por el mensaje, gracias por el mensajero, gracias por los que van a ser los receptores. Te pedimos, buen Dios, que sea usted hablando a nuestras vidas. Declaramos, Señor, que tú eres el que está en este lugar, hablándonos a tiempo, Señor. Y si alguno está fuera de tiempo, igual, Señor, sabemos que para ti no hay nada imposible en restaurar, Señor, y levantar a aquel hermano, a aquella hermana que lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Bueno, el asunto, el apóstol Pablo siempre nos recuerda que la vida del cristiano es como la vida de un militar. La vida de un militar es ordenada, es disciplinada, se sujeta a la autoridad. Bajo ese aspecto, pues también nosotros debiésemos de ser disciplinados, ordenados y sujetos a la autoridad. En este caso, todos nosotros en diferentes áreas de nuestra vida, diferentes roles que tenemos, nos sujetamos a la autoridad. Por ejemplo, si usted trabaja para un patrón, pues su autoridad es el patrón. Usted debe sujetarse. Usted va a la escuela, va a la universidad, usted debe sujetarse al catedrático o al maestro que tiene a cargo su aula, si en caso es estudiante de bachillerato, de plan básico, o se sujeta al director, ¿verdad? Es una vida de orden. Hoy en día estamos viendo que se está queriendo poner un orden que aparentemente se había perdido, y están queriendo poner pues que los estudiantes lleguen bien limpios, bien ordenados, que saluden, ¿verdad?, con respeto. Esa es parte que no debería de ser un hombre que ponga ese decreto o esa ley, sino debería de ser siempre Dios en la mente de cada uno de nosotros, haciendo que seamos ordenados desde pequeños, ¿verdad? Porque eso comienza en casa, desde que los niños están pequeñitos, se les enseña cómo debe ser, cómo sentarse, cómo saludar, etcétera, etcétera. Entonces vemos ahí que Pablo entonces recalca eso de que nuestra vida es como una vida de milicia, ¿verdad? De soldado.
Ahora bien, si leemos en el versículo 3, ahí hay una palabra que dice, no militamos. No militamos. Diga conmigo, no militamos. Significa que no somos parte de un ejército terrenal, ¿verdad? Según la carne, dice, ¿verdad? Porque según la carne puede ser que usted sea un soldado de cualquier regimiento, ¿verdad? De cualquier brigada, cualquier cuartel. Algunos les gusta, ya traen innato querer ser policía, querer ser soldados. Allá en la isla yo les pregunto a los niños, hoy esta vez que fui les pregunté qué querían hacer cuando sean grandes, y la mayoría, todos quieren ser policías. Es algo que trae innato, digámoslo así, ¿verdad? Esa vocación. Y muchos pueden resultar que terminan siendo soldados porque se meten, porque les gusta. Hay otros porque no hay trabajo, dicen, y una de las mejores plazas es eso, ser soldado. Pero el apóstol Pablo acá lo que nos habla es que no tenemos que ser soldados según la carne, aunque tal vez en algún momento, ¿verdad?, el país se confronte una guerra o qué sé yo, que lo van a llamar y que sea obligatorio el servicio militar, pues ahí tenemos que sujetarnos a la autoridad, pero no significa que usted va a andar como soldado o policía o de guardia, pero sí sabemos de que somos soldados y somos soldados de Cristo. Eso sí está claro. Amén. Somos soldados de Cristo. Entonces él las habla, dice, él les pone esa palabra a los de Corinto, porque los de Corinto, yo les recuerdo, eran una ciudad, era muy politeísta, adoraban a muchos dioses, sus costumbres eran tremendamente, bueno, para la gente de este estilo, dijeran, wow, no, hombre, me quedo con esos Corintios, ¿verdad? Porque a ellos les gustaba mucho ofrecer sacrificios a sus dioses, pero como les decía un día de estos, esos sacrificios eran bajo árboles frondosos, traer señoritas vírgenes, acostarse con ellas, tener sexo en esos lugares, y así honraban a sus dioses. Entonces, la costumbre de ellos era normal, ¿verdad? Que llevaran a las muchachitas o adorar de esa manera a sus dioses, costumbres que Dios, ¿verdad?, aborrece. Y entonces cuando Pablo les hace los visitan, les predica de Cristo, algunos se convierten, y estos convertidos pensaban que podían seguir haciendo esas costumbres como lo hacían a sus dioses. Las mujeres, por ejemplo, se rapaban el cabello. Y Pablo les dice, ¿verdad? Les exhorta, a nuestro Dios no lo vamos a adorar con la cabeza rapada, porque el cabello de la mujer es como el velo para presentarse delante de Dios. Y además no vamos a tener esa costumbre de acostarnos con este y con lo otro, porque inclusive más adelante Pablo saca a la luz de que cierto hijo se acostaba con la esposa de su padre, porque era una costumbre, ¿verdad? Era una costumbre entre los corintios. Entonces, Pablo se encuentra de que esta iglesia es bastante pura, digamos, en cuanto a la enseñanza, y Pablo les hace una carta, o les hace un escrito bastante reprensivo, que hasta él mismo dice que se entristece por lo duro, ¿verdad? Pero después él se alegra porque, aunque en algún momento representó tristeza para él y para los corintios por la dureza de esa carta, él ve que los corintios se van reformando, se van cambiando, y es ahí donde vemos que la palabra nos recuerda que aquel que es más vil, aquel que es más pecador, es el que Dios utiliza, el que Dios escoge, no solamente para
honrar a la persona que ha caído en el pecado, que cayó en el pecado, sino también para glorificarse, ¿verdad? Para hacer ver que es ese Dios que recoge a aquel que ha sido desechado, que nadie quiere. Entonces, esta carta, este fragmento va encaminado a ese pulimiento, le vamos a llamar así, porque recuerden que muchas veces todo arquitecto, le vamos a llamar arquitecto a aquel que hace una casa, aquel que hace una escultura, aquel que hace un mapa, cualquier cosa que haga. Muchas veces, cuando se levanta la obra, muchas veces hay que afinar detalles. Por ejemplo, el que levanta la casa, levanta ladrillo, levanta columnas, levanta pisos. Pero a esa pared, por ejemplo, de ladrillo, se le echa arena con cemento a manera de pulir, y no sé cómo se le llama a esas cosas que queda bien acabadito. Se le quitan aristas, cosas que te sobran, se le nivela. La cosa es que se deja bien pulido aquello y al final se presenta una obra muy bien construida. Así también Pablo les está diciendo a ellos que están cambiando, ¿verdad? Pero todavía hay muchos que tienen problemas para el cambio, y ese cambio no es más que un concepto, un argumento, una forma de pensar que hay que derribar, ¿verdad? Por eso luego dice el apóstol Pablo: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, es decir, estamos en este mundo, pero este mundo no quiere decir que porque ya estamos en el mundo, pues vamos a ser parte del mundo, ¿verdad? Y que nos van a confundir con esto y con lo otro, porque si ya somos llamados a ser soldados de Cristo, tenemos que tener un cambio, tenemos que tener una conducta diferente, tenemos que tener acciones diferentes. Amén. Versículo 4. Entonces, ahora, la forma de hacer estos cambios, mis hermanos, no es haciendo ejercicio físico. Fíjense que muchas personas en el mundo dicen: bueno, mira, tenés un vicio, le dicen a alguien, ¿verdad? Tenés vicio de fumar, vicio de guaro, pues haz ejercicio, anda a correr por las calles, anda al gimnasio, ¿verdad? No sé si el hermano Franklin llevaba un bolo, ¿verdad? Hacer el gimnasio, y porque el estar manteniendo ocupado el cuerpo, le dicen a uno, pues ya no se te olvida el tomar. Pero esa manera de tratar de contrarrestar ese problema, que es un problema espiritual, porque todo vicio, ¿verdad? Toda pereza, toda laganería, toda malicia, todo mal pensamiento, es producto del enemigo, del adversario de Dios, que Él quiere que usted siga teniendo siempre esa forma pasada de vivir. Por eso el apóstol les dice también a los Corintios en el capítulo 5, que de manera que si alguno dice está en Cristo, nueva criatura es. Entonces significa que siendo la criatura, los pensamientos tienen que ser nuevos, las acciones tienen que ser nuevas, su forma de hablar tiene que cambiar, porque hay veces que nosotros hablamos solo por hablar, decimos algunos. Entonces, vea, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Recuerden que el tema se llama derribando fortalezas. Entonces, hermanos, uno de nuestras prioridades también como cristiano es que usted tiene que derribar toda obra de Satanás, toda obra del enemigo, todo indicio, ¿verdad?, de que se levante contra Dios, pues hay que derribarlo.
se entiende, ¿verdad?, de que eso hay que sacarlo de raíz. Y claro, no le estamos diciendo que todo es del diablo, que todo es malo, que todo, ¿verdad?, lo que usted vea va a ser malo, sino que el Señor nos pone también allá en la segunda carta de Juan, en la primera carta de Juan, que tenemos que probar, dice, a los espíritus. Y los espíritus son personas y son también seres angelicales que pueden ser que estén obrando en contra de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que tener el discernimiento y que vamos a derribarlo, ¿verdad? Entonces, la idea es de que usted y yo, todos los días que nos levantemos, pensemos como buen soldado. ¿Qué nos ha mandado el Señor? A derribar toda fortaleza, ¿verdad? Porque la palabra dice que tenemos que tener armas en nuestra milicia, y esta milicia no son armas terrenales. Por ejemplo, un cañón, una pistola, algún juego, ¿verdad?, el juego pedagógico que le llaman los psicólogos. No es nada de eso, sino que son armas espirituales, porque lo que vamos a destruir son fortalezas. Fortalezas en el sentido, se entiende que en el tiempo del apóstol Pablo, por ejemplo, las ciudades eran rodeadas de murallas, de muros, o muchas veces se construían ciudades en lugares altos, empinados, porque en cualquier momento que alguien quisiera invadirlos, la ciudad o los soldados que estaban apostados a la ciudad podrían ver perfectamente el momento que iban ascendiendo, o de la manera, o tenían una vista más fácil de poderlos contrarrestar. Esa ciudad construida en altura era una fortaleza, y una ciudad rodeada de murallas eran fortalezas que impedían que los hombres las conquistaran o los asediaran, ¿verdad? Entonces, se entiende de que el enemigo, hermanos, se inmiscuye alrededor de nosotros, o está en medio de nosotros, y llega a levantar fortalezas alrededor de nosotros, para que nosotros muchas veces, a través de esa fortaleza, ojo, que en los tiempos de Pablo esa fortaleza era para no permitirle entrada. Ahora, en el caso del cristiano, esa fortaleza es como una corriente marina, ¿verdad?, que lo arrastra. Muchas veces hemos oído de personas que están bañando en la playa y de repente pasa una corriente marina y esa corriente se lo lleva. La persona trata de luchar, ¿verdad?, queriendo salir de esa corriente, pero es imposible porque es fuerte, entonces termina ahogándose. Así también en nuestro mundo, en nuestro alrededor, hay corrientes, hay fortalezas que nos arrastran, como esa corriente marina. Entonces, Pablo habla de que usted y yo tenemos armas que no son carnales, ¿verdad? Y si yo le preguntara a alguno de ustedes, yo creo que ya ha oído de esas armas, ¿verdad? Uno de ellos es la oración, correcto. Entonces, ¿qué nos va a servir esas armas espirituales? Porque nuestro deber es derribar esas fortalezas. Y esas fortalezas, imagínense, muchas veces están dentro de nosotros, están en nuestros hijos, están en nosotros mismos. Porque muchas veces, no solo vea, por ejemplo, alguien va a comprar un reloj, por decirle algo. Entonces, tiene la idea de comprar un reloj, pero de repente la persona dice, que yo lo quiero así, que yo vi un anuncio así, ¿verdad? O yo quiero un reloj así. Yo creo que hubo un momento en que estuvieron de moda unos relojes bien grandotes, ¿verdad? Yo en lo personal siempre he sido clásico, ¿verdad? Un reloj tradicional, un reloj análogo o un reloj normal,
¿verdad? Pero o sea, han salido diferentes modelos, entonces dice, yo lo quiero así de grande, yo lo quiero así de plástico, yo lo quiero tal cosa. Pero ¿de dónde sacó la idea de comprar ese reloj de esa forma o de ese color? Pues de la corriente del mundo, ¿verdad? Porque la moda viene, lo ven alguien, ¿sabes? Yo quiero como esos zapatos que anda Franklin, yo los quiero también porque se ven bonitos, y los ven otros hipotes, en otras hipotas. Hay muchachas que se ponen vestidos, zapatos, porque los ven en la moda, anunciando por ahí, por allá. Más ahora en estos días en las redes sociales se encuentra de que el sistema logra descifrar, porque dependiendo de lo que usted ve, ¿verdad? Si le gusta ver zapatos color rojo, el sistema le va a poner solo zapatos color rojo, porque él asume que a usted le gusta ese tipo de objetos. Entonces, vea, muchas veces nosotros mismos caemos en esa corriente del mundo, de esa forma de vestir, de esa forma de pensar, porque hoy en día se está poniendo de moda de que, ¿verdad?, las leyes se pueden cambiar a su antojo, ¿verdad? Y que no se va a respetar el libre, ¿cómo se dice?, el derecho. Los abogados lo entienden muy bien, pero resulta de que hoy se ve que en Estados Unidos no se respeta el debido proceso, en El Salvador no se respeta el debido proceso, y que el fin justifica los medios. Entonces esa corriente, hermanos, se pone de moda y dice, me parece que está bien. Me parece que se ponga de moda en el régimen militar, ¿verdad? Porque los hipotes no obedecen y no sé cuánto. Entonces, nos vamos volviendo de la parte de esa corriente, y realmente donde debemos de nosotros de estar, hermanos, compenetrados y comprometidos es en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a regir, como decíamos el día de ayer, en la parte moral, en la parte de adoración y en la parte de civil, ¿verdad? Cómo tratar al prójimo, cómo respetarlo, cómo amarlo, cómo ayudarlo, cómo debo de actuar con el pobre, con la viuda, con el niño, con los animales. Si usted lee la ley, sigue hasta para el animal perdido, ¿verdad? Estaba estipulado qué hacer, cómo tenía que hacer la persona al encontrar un animal perdido. No quedárselo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, la palabra es la que siempre nos tiene que regir. Pero hay corrientes, volviendo al punto, que se vuelven bien fuertes, y entonces el apóstol habla, ¿podemos derribarlas? Claro que sí, podemos. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En todo caso, vemos que el asunto es, hermanos, que cada uno de nosotros debe de ser obediente a Dios. Gloria a Dios por los que han venido el día de hoy, son obedientes a Dios. Los que oran todas las mañanas son obedientes a Dios. Los que ayunan por amor a la obra, en este caso al tabernáculo Adonai, los que ayunan por los hermanos, por la conversión del tránsito, son cosas que a Dios le agrada, ¿verdad? Junto con la obediencia, porque todo va unido, ¿no? Una cosa va aislado, porque voy a ser obediente aquí, pero acá voy a ser desordenado. No tiene que ser todo congruente. Que si usted dice, yo quiero ayudar a la obra, voy a traerle otros floreros, pastor, con más flores, ¿ok? Aunque el Señor le gusta su generosidad, pero también le va a gustar su obediencia, ¿verdad?
que no descuide sus cultos, que no descuide su palabra, la lectura, que no descuide su momento, yo le llamo de juegos, porque con Dios, yo sé que algunos van a decir, bueno, ¿cómo es eso? Dice, el pastor está loco. Yo les digo, con Dios se puede jugar, ¿verdad? Pero no jugar que tomarle el pelo, no, sino que así como un padre juega con sus hijos o un hijo juega con su padre, también nosotros podemos jugar con Dios, es decir, tener una familiaridad, un acercamiento que haga sonreír a Dios y me haga sonreír a mí, los dos, ¿verdad? Entonces el apóstol acá ve que esas armas que no son carnales, sino poderosas, como la oración, el ayuno, ¿verdad? La congregación como tal, ¿verdad? Que cuando nos reunimos, como dice el Salmo 133, hay fortaleza porque hay una hermandad, una unidad de hermanos. El clamor que salga de esa hermandad, la oración que salga de ese grupo, hermanos, va a ser una fortaleza, una arma contra ese argumento. Entonces, la vida del cristiano de hoy, de hace 1900 años o más, porque recuerden que esta carta a los Corintios fue escrita más allá por los años 60, después de la muerte de Cristo. Entonces, en ese entonces había ese problema, ¿verdad? Que los corintios todavía tenían en mente tener en sus altares a otros dioses. En otras iglesias había el nacimiento empírico del gnosticismo. Todo eso es un argumento que hay que derribar. Y ahora en día, en pleno siglo XXI, hay tantos argumentos, ¿verdad? Argumentos que muchos dicen, no, es que yo así me gusta adorar a Dios. No, es que yo pienso que así es como debo de ofrendar a Dios. No se sujetan a la ofrenda, de traer la ofrenda al altar, o de traer un diezmo, votos, no, esa es la manera de él, dice yo, esta es mi manera de hacerlo. Están esos argumentos, están esos otros argumentos que dicen, bueno, aquí solo Jehová es el único que salva, no hay Espíritu Santo, no hay Jesús, porque Jesús es un profeta, un servidor, digámoslo así, no hay que adorarlo. Ese es otro argumento. Habrá otros argumentos, tradiciones, por ejemplo. La verdad es que a mí me enseñó mi abuelita que así se debe de adorar, o a este pedazo de palo, con todo respeto, es el que vamos a adorar, o a este hombre que está al frente de una gran iglesia, ese es el que debo de ver como Dios, infalible, que no peca. Ese es otro argumento que hay que derribar. Que yo puedo tener esa comunión con Dios viendo al pastor desde Facebook, porque siempre transmite los mensajes en vivo. Hay muchos pastores, dice que yo tengo muchos pastores amigos, muchos. Por decirle algo, le voy a poner la cuenta de 50 pastores que yo tengo, con los más o menos. De los 50 pastores, ¿saben? La mayoría dice que no quiere ser pecado a las ovejas, y por eso no transmiten en vivo los mensajes. Y le digo yo, ¿y cuál es su argumento con eso? Es que muchos hermanos dicen, no, pues no voy a la iglesia, pero voy a verlo desde el Facebook. Dice el hermano. Pero resulta que estando en casa o estando en otro lugar y usted queriendo ver la transmisión, de repente el teléfono le avisa, tenemos un mensaje de WhatsApp y te llama Chepita. Y muchos dejan de ver el mensaje por el sermón por ir a ver el WhatsApp. O otras veces le produce sueño
porque no está inspirado en la palabra y con el Espíritu Santo, y aburre, ¿verdad? Y quizás solo 3 minutos, y ponen el mensaje en los comentarios: que me bendiga, pastor, aquí estoy viendo el sermón, pastor. Ay, qué chulada, amén, y todavía le ponen amén. Pero solo hasta ahí, 5 minutos duró. Y cuando le pregunto, ¿qué mensaje que logró recoger de lo que dijimos? No, pastor, estuvo precioso, pero hasta ahí nomás. Entonces me dicen algunos, para no hacernos pecar y caer en eso, nosotros lo transmitimos. Porque es un argumento que muchos de nosotros como cristianos levantamos y decimos: es que así estoy bien, ¿verdad? De lejitos. Porque todavía no me pasa que el hermano o la hermana me haya comido, me haya hecho puré de papa, ¿verdad? Tal cosa. Pero no debemos de pensar así, ¿verdad? Porque esos argumentos, en realidad, hermanos, son mentiras del diablo. Mentiras del diablo que el apóstol Juan le llama anticristo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, y busquen el versículo 18. ¿Ok? Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, lo que han venido al estudio de Apocalipsis, estamos viendo que ya salió una bestia del mar, sale otra bestia de la tierra, que son como les dijera, sinónimos de Satanás, servidores de Satanás. Y estamos viendo que a uno se le da autoridad, ¿verdad?, para vencer a los cristianos, herirlos y matarlos. Estamos diciendo que el anticristo, que ese dragón o esa bestia, es la figura del anticristo. Que no se engañe esos ojos o sus oídos, que el anticristo va a ser esa bestia de 7 cabezas, y sí, literalmente va a venir no se la va a comer a usted, porque usted seguro va a estar en el cielo ya cuando esté pasando eso. ¿Cuántos creen eso? Amén. Por unos 3, vaya, después lo vamos a ver allá. Entonces, sino que el anticristo, hermanos, va a venir en forma de una persona. Una persona puede ser una persona bien parecida, que va a tener el poder político, ¿verdad? Poder económico, que va a tener el poder religioso, que son 3 poderes, hermanos, que unidos bajo una misma visión de alguien puede ser, hermanos, catastrófico, peligroso. Entonces, el apóstol Juan habla de que algunos, ya nosotros estamos sabiendo de que ese anticristo va a venir, y que vamos a descubrir más adelante que va a poner normas, leyes, que a todo aquel que esté en ese tiempo viviendo se le va a poner la marca de la bestia, que el que no se la ponga lo van a matar, el que no tenga ese sello no va a poder comprar, no va a poder vender, etcétera, etcétera. Pero dice el apóstol: pero ahora, dice, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esos muchos anticristos son los que levantan esos argumentos. Como son falsos, recuerde que la Biblia dice que el diablo es el padre de toda mentira. Y que todas aquellas corrientes, por ejemplo, ¿por qué se han levantado los testigos de Jehová? Por estrategia del diablo.
es un falso argumento que se levanta y mucha gente lo cree. Pero esas son grandes instituciones, digámoslo así, que se levantan abiertamente contra Dios, porque todo aquel que niega a Cristo, dice Juan, ese es el anticristo. Todo aquel que niega a Cristo. Ahora, pero hay muchos anticristos que se levantan a la par nuestra. Personas que te hacen negar, ¿verdad? Muchas veces la fe en el Señor. Muchos de nosotros mismos negamos la existencia de Dios, poniéndonos en el camino del mundo. Que recuerde que el mundo trae muchos caminos, muchos placeres, muchos deleites que parecen no ofensivos, ¿verdad? Si yo me pongo, por ejemplo, a ver, por ejemplo, un partido de baloncesto, que yo soy, digamos, en mis tiempos era fanático al baloncesto, veía mucho a los Lakers, una serie de la NBA en Estados Unidos. No, hombre, me gustaba bastante los Lakers. Podría decir, no, hombre, me voy de gira con los Lakers a ver cada partido, pero en el desarrollo de ese campeonato choca porque yo tengo que estar adorando al Señor un miércoles o un viernes o un domingo. Y yo digo, no hay problema, yo tengo Cristo en mi corazón, yo lo alabo de esta forma y yo no dejo de ser hijo de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos ha dicho Dios? San Juan capítulo 15 dice, bueno, que separados de Él, nada podemos hacer. Cuando usted está sentado en esa silla y permanece sentado oyendo la palabra, usted está metido, está pegado al árbol que es Jesucristo, ¿verdad? Y lo está nutriendo Cristo. Pero cuando estamos alejados de Él, no es el Cristo quien nos nutre, sino las corrientes del mundo. Y es ahí donde comenzamos a tener un argumento válido para nosotros, el no poder asistir a la iglesia, un argumento válido para no perdonar al hermano, porque ese hermano así de plano me ha hecho mucho daño y no puedo perdonarlo. Cuando el apóstol Juan nos habla realmente que tenemos que amarlo, aun cuando me haya hecho mucho daño, o me haya criticado, o haya levantado falsos, yo debo de perdonar el que haya matado a mi hijo, a mi madre, a mi esposa, a mi esposo. Entonces, cuando yo desarrollo esos argumentos, estoy negando a Cristo. ¿Se entiende? Amén. Entonces, volviendo al sermón, ¿verdad? Derribando argumentos y toda altivez. ¿Cuándo es que alguien es altivo, hermanos? Contra Dios. Cuando no quiere venir. Cuando no quiere venir a la iglesia, dice uno. Cuando le decimos a Dios, no, yo no necesito de vos. Yo creo que nadie de ustedes le ha dicho eso a Dios así con sus palabras, ¿verdad? Ni con sus pensamientos. ¿Verdad que no? Pero ¿qué le dije yo la vez pasada o ayer? Que las palabras o mis pensamientos son mentirosos, pero mis acciones dicen la verdad. Y entonces hay veces que con nuestras acciones le decimos al Señor, no, yo no necesito de vos. Yo tengo la fuerza, mira,
yo no quiero, hay gente que dice que no quiero molestar a Dios, pobrecito, si Dios antes y con todos estos, los demás en el mundo, cuánto le piden y me piden ayuda. No, dice, yo no le voy a pedir ayuda a Dios, no voy a hacer más carga para Dios. Lamentablemente estamos mostrando, aunque tal vez la intención del hermano, del amigo, es sincero y no quiere molestar a Dios, pero realmente lo que hacemos es rechazar a Dios. Lo rechazamos con pequeñas acciones, lo rechazamos con los pensamientos, ¿verdad? Cuando no obedecemos, dice, cuando no venimos a los cultos, que cuando pensamos que mi forma de pensar o mi enseñanza que tengo es la que me va a ayudar, y la palabra es buena, pero no es que no me agrade, pero voy a aplicar según mi leal saber y entender. Esa es la altivez, derribando toda altivez. En todo caso, ¿a qué se resume eso? Que cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos de procurar mostrarnos humildes, mansos y dispuestos a seguir no la corriente del mundo, sino la corriente de Dios, ¿verdad? Es decir, el camino del Señor. Entonces, ¿cuál era el deber nuestro como cristianos? Que como militantes del ejército de Cristo, debemos de ser hombres o mujeres que derribemos esas fortalezas. En la casa puedo tener una fortaleza y con mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos, pero ¿cómo la voy a derribar? Orando, pidiéndole al hermano, a la hermana, sobre todo con aquellos que hemos tenido diferencias, nos hemos peleado y que casi nos hemos agarrado del pelo, pero ya estamos reconciliados, ya estamos bien. A ese hermano yo le debería de decir, mi hermano, pongámonos de acuerdo, oremos por este problema que tengo en la casa, por esta fortaleza de ese hijo que tengo que no deja de robar o no deja de tomar, lo que sea. Pongámonos de acuerdo. Esa puesta de acuerdo, según Mateo 18-19, va a lograr que Dios haga la obra, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros mismos decimos, el Señor sabe mi petición. Esa forma de pensar no está ayudando al problema que tienen aquí, ¿verdad? Entonces, como cristianos tenemos que tener armas para derribar esa forma de pensamiento, ¿verdad? Esa forma de altivez que muchas veces están en la casa. Para terminar, quiero decirle que Dios puede hacer muchas cosas en nosotros sin ocupar la sabiduría y los argumentos de este mundo, sino la palabra de Él, la palabra de Dios. Así que yo los invito que cada uno de nosotros reconozca qué barreras o qué fortalezas estamos teniendo. Como matrimonio tenemos fortalezas que hay que derribar. Como hijos pertenecientes a una familia tenemos fortalezas que derribar. No es con, dijo el Señor allá, creo que en Joel, me parece, no es con espada, dijo, ni con ejército, sino con mi espíritu. Así que una verdadera entrega con el Espíritu Santo, una verdadera comunión con el Padre, con el Hijo
y sobre todo dependiendo de Él, ¿verdad? Nos va a hacer cambiar. Al final de la carta a los Corintios, yo digo que vayámonos a la segunda carta a los Corintios. Versículo 3, capítulo 13. Pablo ha logrado ver que lo que les escribió allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, allá por la segunda carta, capítulo 5 y otras, ha logrado un propósito, un objetivo. Versículo 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. ¿Qué es lo que Pablo le decía también a los filipenses? Persuadido estoy, decía él, que lo que comenzó Dios en vosotros lo perfeccionará. Pablo vio con sus ojos, porque déjenme decirle que de las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, 7 son de su puño y letra. Las otras 6 son como seudónimas, le vamos a llamar así, o más bien dicho, escritas a nombre de Pablo, pero fueron otros, como sus discípulos, digamos, sus seguidores, los que escribieron estas cartas, 6 cartas. En Corintios vemos que se hicieron, me parece, 6 cartas. ¿Quiero ver? 6 cartas. De esas 6 cartas, 4 forman la primera carta a los Corintios y 2 forman la segunda carta a los Corintios. Y lo que les quiero mencionar es de que algo que puedo yo decir de esta iglesia es que fue una iglesia receptora. Fue una iglesia que si Jesucristo les hubiera predicado, hubieran estado encantado por la bandera porque el Señor siempre decía: el que tenga oídos, que oiga, decía él. Y Corinto es una de las iglesias que a pesar de su banalidad, paganismo, idolatría, lograron poner atención a las palabras de Pablo. La mayoría de la iglesia que es fundada ahí logró una transformación tremenda, en la cual Pablo ahora les alaba, les dice que es una iglesia fuerte y que además él ora de que un día pues lleguen a la perfección, como en el caso nuestro, ¿verdad? Yo oro por ustedes, que podrán hacer lo que sea el día de hoy. Y alguien me dirá: ¿qué es Malacate? Es que el otro no sé qué, que el otro es una ave fénix, que el otro es como el cometa Halley, que una vez al año viene a la iglesia, que el otro es allá. Yo siempre digo, bueno, tengo la esperanza de que si estamos con Dios, la palabra que se les predicó a ustedes les va a hacer reflexionar, los va a hacer volver al camino, los va a hacer sensibles, y tengo la esperanza que lo voy a ver a la iglesia, que Dios lo va a perfeccionar. Esa es mi esperanza, esa es mi fe, en mi oración, de que ninguno se pierda, que todos, que así como esta iglesia de Corinto, Pablo llega a tener esa visión, esa convicción
¿verdad? También en Adonai, la iglesia de Adonai, la iglesia de Cristo, va a permanecer, va a hacer cambios, vamos a cambiar, no porque el pastor le diga a usted o le esté remachando que cambie, sino porque va a haber algo que se llama Espíritu Santo que va a actuar en usted. Amén. ¿Cuántos creen que va a actuar el Espíritu Santo en usted? Pues sea así la obra. Dios traiga bendición a ustedes. Y recuerden, somos militantes de Cristo. Y todos los días nuestro deber es derribar fortalezas. Amén, hermanos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Terminamos siempre. Estaba yo en la puerta, allá recibiendo a los hermanos. Y allá que fresco es, hermano. Quizás porque está esa veranera encima. Pero aquí, hermanos, sí es que tremendo el clima. Gloria al Señor, Dios le bendiga, hermanos. Amén. ¿A cuánto les habló el Señor? Amén. Dios siempre tiene una palabra fresca, hermano, para nuestra vida. Pero recuerde usted que si usted quiere algo, hermano, algo para su vida, sea para un noviazgo, hasta para pelear, hermano, ahí va a hallar en la Biblia la palabra. Si usted no es lector de la Biblia, pues así no vamos a saber nada, ¿verdad? Pero yo creo que esta mañana Dios nos ha hablado de que tenemos que pelear para derribar fortaleza, y la primera fortaleza, hermano, que tenemos que derribar es con el yo mismo, porque el yo mismo, hermano, nos está llevando al alejamiento de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar esta mañana y vamos a darle la gracia. Padre, le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, porque usted siempre, Padre, con su gran misericordia, nos habla, nos confronta a través de la palabra, Señor. Pero sobre todas las cosas, Padre, usted lo dijo, Señor, cuando en sus discípulos había una gran tristeza, cuando vieron, Señor, que usted se iba al cielo, pero usted dejó una de las miles de promesas donde les dijo: me voy, pero no estaréis solos, sino que enviaréis al Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad y a toda justicia, y para que esté con ustedes. Gracias, Padre, porque usted se acuerda de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estarnos guiando para que nos mantengamos firmes en esa brecha, Señor, donde no podamos desviarnos, donde no nos dejemos guiar por este yo que nos está, Señor, alejando de su presencia y nos está llevando, Padre, a sendas tenebrosas y a sendas desconocidas. Oh, gracias le damos, Señor, porque yo sé que con su ayuda yo podré pelear esta batalla, que con su ayuda, Señor, podemos derribar todo obstáculo, que con su ayuda, Padre, podemos, Señor, tener la autoridad y podernos enfrentar, Señor, ante los mismos demonios, y con su ayuda saldremos más que vencedores. Gracias, Padre, por esa palabra que usted nos ha enviado. Ahora, Señor, si mi hermano, mi hermana está batallando, está luchando con alguna fortaleza, Padre, en esta mañana pedimos, Señor, que usted le la fuerza, de la sabiduría, de la cobertura, de la alianza, y así como aquellos muros de Jericó cayeron, puedan ser destruidos, Padre, todos esos estorbos en el nombre de Cristo. Si hay alguna petición, alguna necesidad, sea, Padre, escuchada por usted, que es el especialista de lo imposible. Gracias le damos, Padre, en esta mañana. Mi corazón se regocija por permitirme la oportunidad de estar en su casa, a pesar, Señor, de todos los afanes que agobian a mi vida.
Así pedimos, Señor, que con ese gozo, con esa disposición que vinieron hoy en la mañana, podamos venir, Señor, a apoyar a nuestros hermanos que en la tarde van a estar testificando de todo lo bueno, de todas las bendiciones que usted ha dado a su vida. Gracias, Señor. Despídanos de este lugar, pero no de su presencia, y llévenos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a su Señor, mi hermano. Y los esperamos en la tarde, si usted puede venir, ¿verdad?, apoyar a nuestros hermanos para que vean el amor que les tenemos, pues aquí los esperamos.